Bien, buenas tardes. Iniciamos con la clase correspondiente al miércoles 29 de septiembre de 2021. Y bueno, vamos a iniciar con la explicación de lo que son estos tratados de Utrecht. Les explicaba hace un momentito que es necesario avanzar en el desarrollo de estos temas. Y bueno, estamos ubicándonos en el año de 1712 y estamos hablando del papel que tiene o jugó en su momento Luis XIV al aceptar los derechos hereditarios de Carlos II con respecto al trono español. Esto evidentemente trajo consecuencias, digamos que se rompió o se rompieron los acuerdos alcanzados a través de la paz de Westfalia, pero vamos a observar que también a través de los tratados de Utrecht se restablece la paz entre los distintos estados europeos y bueno, trajo consigo una renuncia expresa por parte de la corona francesa, es decir, a través de Luis XIV, a los derechos hereditarios de la corona española. Y así vamos a encontrar que trajo como consecuencia el término de los conflictos generados entre las distintas potencias europeas. Vamos a observar que algunos territorios que se encontraban en pugna entre las distintas potencias europeas, se llegó a digamos, a un acuerdo entre todas las potencias que participaron en este conflicto bélico y vamos a observar que queda clara la idea del equilibrio de poder que al menos debería de gestarse dentro de los países europeos. Vamos a ver entonces que a través de los tratados de Utrecht se pone fin de manera inmediata a la controversia suscitada por Luis XIV, en donde pues invocaba estos derechos hereditarios de la corona española. Y expresamente se da una renuncia de estos derechos por parte de Luis XIV a la corona española. Vamos a ver que esta idea del equilibrio del poder se entiende o significa una situación política entre los estados, por lo que ninguno de ellos ha de alcanzar un poderío superior al de los otros que pueda poner en peligro la independencia política de los demás. Y esto es sumamente importante porque tiende a proteger la integridad territorial de los estados, el respeto a la forma de organización que asuman al interior cada uno de estos estados, y esto permite el mantenimiento de la paz entre las potencias europeas. Aquí, si bien es cierto, el conflicto surge principalmente entre España y Francia, vamos a encontrar que también existen algunos intereses de por medio de Gran Bretaña en su momento, y vamos a observar que a través de los tratados de Utrecht se logra romper con estos conflictos que se habían generado para la época. Bien, ahora revisemos y vamos a la Revolución Francesa. Todos sabemos el impacto que tiene la Revolución Francesa en el mundo y las consecuencias que trajo para el inicio principalmente de los movimientos independentistas en América Latina específicamente. Y vamos a observar que, bueno, también en el caso de la Revolución Francesa se vio claramente influenciada por la independencia de las 13 colonias de Inglaterra en América. Entonces, vamos a observar que esto trajo consecuencias directas también en el mundo. Vamos a observar que la Revolución Francesa trajo un cambio radical, principalmente en el concepto de soberanía, porque ya lo hemos visto que al menos hasta esta época la idea del derecho divino y de que los monarcas estaban ahí por disposición de Dios y que era esa la razón del por qué ellos sean reyes y los otros sean plebeyos. Ese es el principal argumento. Vamos a observar que esta idea de la soberanía se empieza a reformular, se empieza a modificar, se empieza a cambiar, y vamos a observar que en el caso de la Revolución Francesa se trata de modificar esta idea de dónde se encuentra el poder, y vamos a observar que la Revolución Francesa pues tiene claramente un origen estrictamente político. No sé si por ahí recordará alguno de ustedes la razón del por qué se da inicio a la Revolución Francesa. ¿Alguien lo recuerda? Adelante, Ale. Pues justo bueno, siempre cuando hablan, empiezan hablando de Luis XIV, del Luis el Rey Sol, que además es mi rey favorito del mundo, porque qué tan narcisista tienes que ser como para que en tu palacio tu alcoba esté en el oeste para que cuando te levantes se levante el sol contigo. O sea, es que me encanta. Pero bueno, él empezó, como él era un estado absolutista, empezó a crear muchos cambios dentro
de la formación política de Francia, en los cuales incluía, por ejemplo, que no se podía crear impuestos y que se cobraran exclusivamente, o bueno, ni siquiera, ¿no? Los aristócratas y el clero no pagaban impuestos, ¿no? Y entonces hizo unas grandes guerras con Inglaterra, las cuales pues no funcionaron porque terminaron muy endeudados. También ayudó el financiamiento de las 13 colonias en Estados Unidos. Pocas palabras, era muy mal administrador. Entonces, cuando su nieto, Luis XVI, hereda Francia, hereda una Francia completamente en bancarrota y una Francia que tiene una alineación entre los nobles y el clero, que tienen mucho dinero y que viven en su burbuja llamada Versalles, y todos los demás franceses que no estaban teniendo, o sea, que no estaban teniendo acceso a nada, ¿no? Francia estaba pasando una devastación económica muy grande y entonces empezaron, y además como contingente, o sea, como paralela más bien, empiezan a haber movimientos no estudiantiles, sino movimientos académicos, es la palabra. Movimientos académicos muy importantes como Diderot con la enciclopedia en la que se juntan todo el conocimiento encontrado por el hombre y empiezan a ver Montesquieu o Rousseau que empiezan a hablar sobre cómo el Estado existe para y por los ciudadanos y cómo el rey si no está funcionando entonces se tiene que quitar. Y con eso estalla la revolución cuando se toma la Bastilla, que la Bastilla no era una prisión, era donde estaban todos los, o sea, donde tenían la pólvora, las armas, pues todas las armas y las cosas importantes que necesitas para armar una guerra la pusieron en un mismo lugar, que es la Bastilla, y con eso como es cuando, de hecho es el día que se celebra, el 14 de julio en Francia, es cuando se celebra la revolución. Muy bien, me da mucho gusto, Ale, que alguien se acuerde porque normalmente les pregunto y nadie contesta. Entonces, normalmente digo que es una falla del plan de estudios, pero esta vez queda demostrado que no hubo falla. Me da mucho gusto que lo recuerdes con tanta claridad, pero fíjense que efectivamente es fascinante toda la situación por la que estaba atravesando Francia y como bien lo apunta Ale, en realidad la situación económica, política que se vivía en Francia, pues era prácticamente de terror porque además de que no se tenía alimento, no se tenía dinero, realmente ya llegaban a un grado de hartazgo la población en Francia justamente por estos conflictos bélicos generados por Luis XVI. Pero fíjense bien lo relevante de esto, porque la situación ya económica, el desgaste emocional, económico, todo esto, digamos que confluyó para que se diera este gran estallido social, además de que encontramos uno de los movimientos más importantes desde el punto de vista intelectual, el enciclopedismo, podemos observar el pensamiento efectivamente como lo señaló Ale de Montesquieu y también tenemos a Rousseau y algunos otros pensadores de la época, que fueron los que empujaron de manera significativa a que el pueblo se rebelara y pues digamos se quitara el yugo. Como todas las guerras o todos estos procesos que hemos visto en buena parte del planeta, pues se inicia también por las clases acomodadas. Y también es importante señalar que pues la época por la que estaba atravesando Francia, no solamente desde el punto de vista económico, sino también el poder que tenía ya el rey y simplemente, no sé a qué me recuerda, pero cada vez que había un adversario político, para no decir enemigos, simplemente pues los invitaban a pasar amablemente a la plaza pública y pues ya saben qué es lo que ocurría en la plaza pública. Estaba ahí un instrumento muy bonito, muy filoso, entonces a todos los adversarios políticos pues los hacían pasar o a quienes simplemente fueran opositores al régimen pues eran pasados por la guillotina. Entonces no es casualidad que esto se haya dado de ese modo, de esa manera y que haya sido tan violento. Y esto obedece a que pues la gente ya estaba fastidiada y pues que era cosa de todos los días el presenciar ejecuciones en las plazas públicas en Francia. Entonces, esto de que le corten la cabeza no parece de Alicia en el País de las Maravillas, pero en Francia, pues efectivamente fue una constante durante la época de Luis XVI. Y tenemos como actores políticos no solamente a Luis XVI, también tenemos ahí a María Antonieta acompañando a Luis XVI y todos estos factores o este caldo de cultivo fue perfecto para empezar a revisar inclusive la idea esta del derecho divino, si efectivamente los monarcas eran designados
por Dios o era simplemente una invención, si tenían sangre azul como se pensó durante tanto tiempo. Y estas ideas se empiezan a modificar, se empiezan a cambiarse, se empieza a cuestionar el ejercicio del poder y vamos a ver que de manera violenta, pues lo que condujo todo este caldo de cultivo que fue perfecto fue al derrocamiento del régimen, a la salida de estos monarcas y pues evidentemente la salida que tuvieron tanto Luis XVI como María Antonieta, pues digamos que fueron, les dieron una cucharada de su propio chocolate. Entonces, vamos a observar que todas estas ideas que se empezaron a generar desde el enciclopedismo y desde el punto de vista académico, vamos a observar que estas ideas son las que dan pie al surgimiento de esta revolución. Por ahí recuerden en qué año, a ver si alguien lo tiene presente, en qué año ocurrió la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ale, no me defraudes. 1713. No. ¿Ok? En el 76, ¿no? Exacto, Diego. Entonces vamos a observar que esto fue en el año de 1776, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. No debemos de perder de vista que también el pensamiento, por ejemplo, de Jefferson, de Washington, estuvo claramente influenciado por algunos de los grandes pensadores de Francia de la época y que esto también motivó los procesos independentistas, principalmente el de las 13 colonias. Vamos a observar que en Francia hubo todas estas características que fueron relevantes para que la gente se levantara en armas y expulsara al régimen de la época. Pero esto fue lo que obligó también a reformular, a replantear el concepto de soberanía, porque por primera vez se empieza a hablar que la soberanía debía de atribuirse al pueblo y que los pueblos son los que deberían de elegir a sus gobernantes y que la soberanía no podía residir en un solo sujeto. Todas estas ideas que vemos y que fueron los grandes postulados de la Revolución Francesa tienen una trascendencia en el derecho internacional público sumamente relevante, porque ya no estamos hablando solamente ahí del monarca, del rey o de los reyes ahí que son absolutos, que hacen lo que se les pega la gana y empiezan a modificarse estas ideas. Vamos a observar que esta idea del intervencionismo se hace patente, se hace evidente en el caso de Francia, porque en el momento en el que se derroca o salen del poder Luis XVI y María Antonieta, pues no faltaron las potencias europeas y que tendría aplicación netamente este dicho de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque pasa exactamente lo mismo en el caso de Francia y bueno, de las potencias europeas, porque en el momento que dieron cuenta de estos levantamientos armados en Francia en contra de esta monarquía absoluta, pues evidentemente en el caso de España, de Portugal, de Inglaterra, no se iban a quedar de brazos cruzados ante estos levantamientos que se estaban dando en territorio francés. Lo que estaban buscando las potencias europeas era tener una injerencia directa en la política francesa y restaurar la monarquía. Ustedes me dirán si esto no es un acto abiertamente intervencionista de las potencias cercanas, porque el interés evidentemente que tenía Inglaterra, España y Portugal era que se restableciera la monarquía en Francia para evitar que estas ideas, digamos, de avanzada o novedosas, se empezaran a propagar al interior de sus territorios. Entonces, tanto España, Portugal como otras potencias que rodeaban a Francia buscaron a toda costa el restablecimiento de la monarquía, financiando grupos, lo que ustedes quieran, fue de manera evidente. Pero esto al mismo tiempo, si esto lo vemos desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista positivo, implicó, aquí ojo, implicó el surgimiento y el fortalecimiento del principio de no intervención. Esta idea de que para determinar la forma de gobierno no debe de existir la intervención de las potencias extranjeras, específicamente en el tema de la organización política del Estado. Recordemos que cuando hablamos del Estado tenemos los tres elementos tradicionales: territorio, población y gobierno, pero tenemos algún otro elemento como es la soberanía, que algunos autores
lo incorporan como un elemento constitutivo del Estado. Es decir, esta facultad que se tiene para dotarse de su propio gobierno y además de dotarse de su propio orden jurídico. En este sentido, vamos a observar que con el derrocamiento de la monarquía, pues se evitó a toda costa evitar la intervención de las potencias extranjeras en la elección de la forma de gobierno. Y vamos a ver que a través de la Revolución Francesa también se empiezan a modificar las ideas de la adquisición territorial, porque vamos a observar que para la época era común que, no sé, a España se le ocurriera someter a un territorio que había descubierto, porque esto no fue exclusivo solamente del continente americano, que llegaron las potencias europeas y se repartieron el territorio. Vamos a observar que la conquista y la ocupación militar de estos nuevos territorios durante un largo periodo de tiempo se vio como normal, y la Revolución Francesa empieza a modificar esta idea, y esta idea de la adquisición o de la expansión territorial de las potencias europeas comienza a cuestionarse, comienza a decirse, es que esto no es pertinente, esto simplemente no puede darse, y hay la idea de que antes de que sean sometidos, digamos, los originarios de estos sitios, primero tendría que habérseles consultado si estaban de acuerdo, no sé a qué me recuerda, eh, se les tendría que haber consultado previamente si estaban de acuerdo o no en ser sometidos por esta potencia. Digo, la idea comienza a sonar un poco extraña y descabellada, y también hay que ubicarnos en la época, porque ya parece que a las comunidades originarias de los pueblos americanos iban a llegar y les iban a preguntar, no sé, por ejemplo, a los mayas, a los incas, a los aztecas, oigan, ¿quieren ser sometidos por la corona española? ¿Están de acuerdo? Bueno, yo ni los conozco, no sabemos ni quiénes son, pues evidentemente era un postulado que no iban a aceptar las potencias europeas, dada su formación política y la forma de gobierno que se había asumido para la época. Vamos a observar que se introduce a partir de la Revolución Francesa la noción de la libertad de cada pueblo para formar parte de esta sociedad de pueblos. Vamos a ver que a partir de este momento se empieza a establecer la teoría de las nacionalidades. Y aquí quizá podríamos hacer un paréntesis, porque el término nación no es del todo, o en este caso el concepto de nacionalidad, es un concepto específicamente el de la nacionalidad, es un término jurídico, y recordemos que es el vínculo que surge entre una persona y un estado específico. Entonces, esta idea de las nacionalidades empieza a formarse, empieza a consolidarse, y recuerden que la nacionalidad sí otorga, concede, reconoce ciertos derechos, pero al mismo tiempo impone ciertas obligaciones al pertenecer a cierto estado. Bueno, vamos a observar que también se impone la idea o emerge la idea de liberar a los pueblos oprimidos. Y pues evidentemente esta idea no gustaba a las monarquías absolutistas de la época. Imagínense con qué ojos verían la posibilidad España de perder sus colonias de ultramar, o qué posición es la que asumiría Francia para perder estas colonias en América. Pues evidentemente no iban a estar de acuerdo, porque era una limitación al ejercicio del poder. Entonces vamos a encontrar que la Revolución Francesa pues evidentemente inquietó a los países cercanos, a los estados vecinos, ante la posibilidad de que estas ideas independentistas y del cambio de que la soberanía no puede residir en un sujeto, sino que ésta reside de manera esencial en el pueblo, y que este es el que decide quiénes serán sus gobernantes y la forma que habrá de asumirse para el gobierno. Simplemente pues esto no les agradó a los políticos de la época. Fíjense bien que para aquella época tenemos avances importantes, porque a partir de la Revolución Francesa también surge esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y esta declaración en su conjunto
tiene elementos que jamás habrían sido reconocidos por las monarquías absolutas de la época. El pensar que se tuviera que notificar a una persona del inicio de un procedimiento judicial por escrito, simplemente esto no existía, simplemente era algo que no se presentaba para la época. Entonces vamos a observar que muchos de estos derechos que se encuentran consignados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano finalmente se trasladan de manera directa, por ejemplo, a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pero son los postulados que también encontramos, al menos de manera básica, dentro de cualquier orden jurídico. Y en el caso de nuestro país no es la excepción. Nuestra constitución tiene una clara influencia. Si vemos desde las primeras constituciones, y me atrevería a decir que inclusive desde la constitución de Cádiz, observamos ya una fuerte influencia de la Revolución Francesa y del reconocimiento de los derechos de las colonias de ultramar, primero para la división del ejercicio del poder, pero también de la participación de quienes se encontraban de este lado del continente, del mundo. Vamos a observar entonces que a través de la Revolución Francesa ya hemos revisado el tema de la libre autodeterminación de los pueblos, la libre elección de la forma de gobierno, la no intervención en asuntos que le corresponden a los, en este caso a los habitantes de estos lugares, el identificar o el establecer su propio orden jurídico. Vamos a observar que se intentó una compilación parecida a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en relación a los derechos que podían tener los estados. Sin embargo, esto no se consolidó, no se concretó en Francia y ya estamos hablando ya hacia el año de 1790 y bueno, el resultado de esta compilación de los derechos de los estados los podemos resumir en los siguientes principios: la inalienabilidad de la soberanía de cada país, el derecho de cada país para organizar y cambiar su forma de gobierno como les venga en gana, el reconocimiento de que el ataque contra la libertad de un país es una ofensa en contra de todos los demás países, la subordinación de los intereses particulares de una nación a los intereses de la raza humana. En este momento, bueno, lo que habíamos hecho en otros semestres es hacer un cruce entre los derechos señalados en la Declaración de los Derechos del Hombre, pero pues no vamos a tener la oportunidad de hacerlo para que los compararan con los que se establecen en la Constitución, pero lo pueden hacer ustedes por su cuenta y podrán advertir que esta declaración que fue emitida cambió de forma radical el pensamiento de la época y la organización de los estados. Fíjense bien lo que implicaba para las potencias europeas, por ejemplo, el artículo primero de esta declaración. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Esta idea era más que suficiente para que las potencias europeas como España, Portugal y otras se fueran encima de los postulados de esta declaración. Artículo tercero. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. Y si ustedes revisan el artículo 39 de la Constitución actual, al menos este apartado pasa exactamente igual a nuestra Constitución. Y así tenemos alguna otra serie de derechos que se encuentran plasmados en esta declaración y que observamos de manera evidente en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y evidentemente en las constituciones posteriores en nuestro país, porque se recogen estos derechos y todas estas ideas que se gestaron durante la Revolución Francesa. Bueno, una vez que hemos señalado esto, si no tienen inconveniente, nos vamos a saltar un poquito de época, unos cuantos añitos después al estallido de la Revolución Francesa, y también quiero comentarles que podemos observar
que tenemos la independencia, por ejemplo, de los estados latinoamericanos, que tiene un fuerte impacto, porque a partir de la independencia de los estados latinoamericanos, esta idea de la libre autodeterminación de los pueblos, el respeto al principio de no intervención y a la igualdad jurídica de los estados, vamos a observar que se convierten en una constante. Y esta idea de las teorías de reconocimiento de Estado y de gobierno empiezan a florecer. Ya lo explicamos un poco cuando revisamos el tema de los sujetos típicos del derecho internacional, estas teorías de reconocimiento de Estado y de gobierno. Pero fíjense que cuando se inician estos procesos de independencia en las colonias de las potencias europeas en América, cobra especial relevancia. ¿Por qué? Cuando se da o se logra la independencia de las 13 colonias, hay un interés evidente de Inglaterra en que no se haga el reconocimiento de que han surgido o que han aparecido nuevos estados. Pero ¿qué fue lo que hicieron las potencias contrarias a los intereses de Inglaterra? Como en el caso de Francia, Francia fue una de las primeras potencias en hacer un reconocimiento de la independencia de las 13 colonias. Claro está que cuando se inician los procesos independentistas, por ejemplo, de las colonias de España en América, pues una de las primeras potencias que empezó a hacer el reconocimiento de la independencia de estos estados fue justamente Inglaterra. Al ver perdido los territorios correspondientes a las 13 colonias, pues Inglaterra empieza a hacer estos reconocimientos. Y lo mismo pasa con el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, porque curiosamente dentro de los primeros estados que reconoce la independencia, por ejemplo, de nuestro país, se encuentran justamente los Estados Unidos de Norteamérica, con los asegúnes que puedan existir al respecto, pero fue de los primeros en que realizó estos reconocimientos. Claro está que ni España, ni Inglaterra, ni ninguna otra potencia iban a hacer el reconocimiento de estos países que habían nacido a la vida jurídica internacional. Y por primera vez vamos a observar que de golpe se empiezan a sumar en este esquema o a esta sociedad de naciones como se conocía en la época, estos nuevos países. Y de un golpe vamos a tener el surgimiento de múltiples estados. Sabemos que en el caso de nuestro país sufrimos pérdidas de territorio, se desintegró buena parte del territorio que le correspondía a la Nueva España, y lo mismo sucedió con el resto de las colonias españolas. En América del Sur, en América Central o en países como Colombia, por ejemplo, esta escisión de sus territorios y el surgimiento de nuevos estados de golpe fue significativo. Y fue significativo porque se empiezan a mover las piezas en el ajedrez o en el tablero mundial. ¿Y por qué se empiezan a mover? Se empiezan a mover estos cambios, se empiezan a observar y empiezan a generar una dinámica. Y estas dinámicas se empiezan a extender y se empiezan a reconocer la existencia de nuevos estados. Dicho esto, las teorías de reconocimiento de estado resultaron fundamentales para consolidar a estos estados que apenas habían nacido. Entonces, para el caso de nuestro país resultó fundamental el reconocimiento de otros estados para lograr y mantener su independencia. Porque, como hemos revisado, no basta con decir a los cuatro vientos, soy libre, soberano y demás, si en el plano de los hechos no logro el control de todo el territorio, no logro establecer un orden jurídico y no logro establecer una forma de gobierno que acepte la mayor parte de los integrantes o de los pobladores de este territorio. Entonces, como ustedes pueden observar, tiene que atenderse o tuvo que atenderse en ese momento esta situación y nos vamos ahora a ir hasta el año de 1899. Fíjense bien el brinco que estamos dando.
En el caso de América Latina, pues ya sabemos todo lo que pasa durante el siglo XIX, toda la problemática que se generó, porque no fue fácil el surgimiento de estos estados. En el caso de nuestro país, vean todas las pugnas internas que existieron desde el surgimiento a la vida independiente de nuestro país, estas pugnas constantes de los grupos que teníamos en territorio nacional, y fue prácticamente en nuestro país, sí, surgimos a la vida independiente, pero este choque entre conservadores y liberales, después de terminar, bueno, primero determinar si nos constituíamos en una monarquía parlamentaria, luego que en una república, todas estas pugnas internas que se dieron, pues evitó o no propició que se mantuvieran ciertos periodos de paz prolongados. Y en el caso de nuestro país fuimos objeto de constantes invasiones por parte de potencias europeas, de Estados Unidos, de Francia. Constantemente tuvimos ciertos conflictos con otras potencias durante el siglo XIX. Ahora nos vamos entonces hasta el año de 1899 y nos vamos hasta 1899 y vamos a revisar el contenido de ciertas disposiciones que vamos a observar para la época. Y fíjense bien que para el año de 1899 tenemos ya el surgimiento de, de algunas conferencias. Estas conferencias que se celebraron en La Haya en el año de 1899 tuvieron ciertos efectos. Y vamos a ver que se trata de consolidar la participación de los distintos actores de la escena internacional. ¿Por qué? Ya se trata de coordinar los esfuerzos, ya no solamente de las potencias europeas, sino que ya se empieza a observar una participación mínima, si ustedes quieren, pero ya existe una participación de los países latinoamericanos. Entonces, vamos a encontrar que en la primera conferencia de La Haya, que se celebró del 18 de mayo al 29 de julio de 1899, en estas primeras conferencias vamos a observar que la iniciativa la tuvo en su momento el zar Nicolás II de Rusia y la convocatoria oficial fue presentada por los Países Bajos y vamos a observar que dentro de estas primeras conferencias de La Haya solamente participaron 2 estados del continente americano. Participó solamente los Estados Unidos y México. Fueron las únicas potencias europeas que participaron en estas conferencias. Ustedes dirán, ¿qué tiene de relevante estas conferencias? Solamente tengamos en contexto que la política expansionista de las potencias europeas y esta sed o hambre de conquistar nuevos territorios se hizo patente. Y tan se hizo patente que empezaron a buscar nuevos territorios, quizá ya no en América, porque recordemos que las últimas colonias que permanecieron bajo el control, por ejemplo, de España, fue, por ejemplo, Cuba y Puerto Rico. Fueron los últimos lugares en donde, pues, España ejerció su poder durante algún tiempo. Y vamos a observar que para la época resulta sumamente complicado que participaran otras naciones del continente americano. Primero porque las comunicaciones no eran muy buenas y ustedes saben lo que implicaba desplazarse entre el continente americano y el continente europeo. Entonces vamos a observar que estas convenciones de Viena del año de 1899, y aquí ojo, ya hemos pasado todo el tema de la revolución industrial, todos estos cambios que se dieron en el mundo para esta época. Y el tema de la revolución industrial resulta relevante porque no solamente es el avance tecnológico en las formas de producción, también tenemos un avance importante en el desarrollo armamentístico de las naciones para la época. Y esta carrera armamentística ya se había hecho patente para la época. Bien, voy a pasar lista porque sé que ya estamos en la hora. Y nos vemos en la sesión del próximo viernes. Dani, ¿sí despertaste? Profe, Mande. yo tenía una pregunta, y es que si el mapa y toda esta información que nos ha estado proyectando nos las va